nombre es Aleida Isela Rubiños Martínez y soy tutora del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Actualmente estoy impartiendo los módulos de Plataforma Única de Conocimientos Básicos, que es el 102 en Introducción a las Neurociencias del Comportamiento. También imparto un módulo en el área de profundización de clínica, es el módulo 701 y es teórica de elección. Llevo como tutora SOAYED un año. Bien, pues mi nombre es Alejandro Miranda, he impartido de todo. En realidad mi inserción en el SOAYED es muy rara, ¿no? O sea, he estado antes y en distintos durantes y he dado pues, metodología, filosofía, sistemas teóricos. Ahora estoy en el área educativa, ¿no? Básicamente los chicos me sufren de alguna u otra manera en 3 módulos en quinto semestre, ¿no? Y eso es un poco como me he estado insertando últimamente. No sé qué deparará de mí a este ritmo, ¿no? En 3 años, pero espero seguir dando los mismos 3 módulos que estoy dando. Bueno, mi nombre es Esperanza Guarneros Reyes. Soy profesora de psicología de SOAYED desde hace 10 años. He dado módulos de primer semestre hasta noveno, introducción a la filosofía, evaluación psicológica, el campo aplicado de las necesidades educativas especiales, el propedéutico de la misma y del campo de profundización, algunos módulos teóricos, pero principalmente flexibles metodológicos del 601 y prácticas supervisadas y seminarios de investigación. En este momento estoy más enfocada pues en esa parte de necesidades educativas especiales con los módulos de metodología y la práctica de capacitación en centros de educación especial. También pues trabajo el área de educativa, pero pues sí he estado impartiendo módulos en todos los semestres de SOAYED. ¿El tiempo que llevas como tutora? Bueno, sí, del tiempo como tutora desde febrero del 2004 con los primeros 62 estudiantes de Tlaxcala. Considero que es muy importante porque en cierta forma es una figura de docente, ¿no? Dentro del ámbito educativo, pues sabemos que las figuras principales son lo que es el docente y el alumno, además de los contenidos curriculares. El tutor es quien te va a ayudar, quien te va a guiar, quien te va a orientar y te va a ayudar a despejar dudas, pero además va a llevar lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje y te va a evaluar. Entonces para mí es una figura bastante importante. Bueno, dentro de cualquier sistema de enseñanza en línea hay un tutor, ¿no? Particularmente cuando hablan de una institución que tiene la obligación de tener figuras de poder para transmitir conocimiento, pues el tutor es el eje. Sí, inclusive hay modelos teóricos que lo que plantean es que una institución educativa gira alrededor de los tutores, ¿no? O sea, somos nosotros los que permanecemos en la institución y los que tenemos la obligación de garantizar que se cumplan las metas y los objetivos, ¿no? Entonces, yo diría que es el pilar en este caso del SOAYED. Sin los tutores no veo una existencia plena, ¿no?, de la carrera. Bueno, la figura del tutor pues considero el equivalente de la figura del profesor en el sistema educativo. Siempre es como tradición que te enseñan, ya sea que vienes de presencial siendo profesor ya con mucho tiempo o que vas a incursionar en la docencia y vas en línea, esa comparación de lo que es el profesor de un sistema presencial o tradicional y el tutor a distancia, ¿no? Creo que al inicio muy difícil comprender que no hay un salón, comprender que no existe la palabra clase y comprender el papel que tienes, ¿no? Entonces, es tan importante la figura del tutor como la del profesor porque el tutor está acompañando a los alumnos en el proceso formativo. Igual que el profesor hay diferentes estilos y todos estos
son percibidos a través de los medios que usemos, plataformas, chat, correo electrónico, cualquier medio que usemos, ¿no? Y pues va orquestando ese proceso, y a veces vas a tener alumnos más demandantes de ti, otros no tanto, pero siempre será importante también, porque también recae la evaluación y determinar pues esas decisiones sobre el camino del estudiante, ¿no? Es también pues el académico, igual que el profesor, que realiza las actualizaciones de los planes y programas, que trabaja colaborando con otros compañeros tutores, otros compañeros profesores, ¿no? Es también el que tiene que mediar entre los asuntos administrativos y académicos y las situaciones que se pueden dar y aquellas que no se pueden dar, y cómo ajustar para poder continuar el proceso, ¿no? Que también lo vemos en los profesores de presencial, ¿no? Pues, no sé, una escuela de primaria rural sin recursos, el profesor también trata de buscar cómo adaptar abajo de un árbol o donde sea, cómo dar su clase, ¿no? Entonces acá también el tutor pues tiene que actualizarse y también buscar aquellos recursos con los que va enriqueciendo su espacio de trabajo para el estudiante. Es una experiencia enriquecedora, ¿no? Por un lado, cuando fui estudiante, tuve un cambio muy grande en cuestión de pensamiento. Yo ya comencé un poquito grande a estudiar, grande comparado con los jóvenes cuando ingresan de bachillerato. Entonces aprendí a ver la diversidad de una manera diferente. Aprendí también durante mi transcurso como estudiante que el ser profesional de psicología te lleva a implicarte mucho en la vida de los seres humanos. Me gusta mucho lo que es el ayudar a los demás, eso siempre lo comenté, y entonces esa experiencia ahora que ejerzo ha sido enriquecedora. Por otro lado, como tutora, pues es más enriquecedora todavía, pero además es un reto muy grande. Tuve excelentes tutores, entonces mi reto es tratar de llevar un seguimiento como ellos lo hicieron conmigo, ¿no? Y dar esa parte de todo lo que ellos dieron cuando yo fui estudiante. Entonces sí, pues es enriquecedor, es grato y me gusta hacerlo. Bueno, ha sido muy variado. Les decía que he participado en distintos escenarios, desde emocionante, o sea, porque además hoy es una caja de sorpresas, ¿no? O sea, uno, porque hemos sido un proyecto innovador en la universidad. Yo me dedico a crear cursos en línea desde el 97, ¿no? Ese es el punto en donde nosotros tenemos nuestra primera aula mixta, y aparte de ahí fuimos creando metodologías que terminaron, una parte de esas metodologías terminó siendo primero una maestría en telemática y después parte del proyecto de los OIETs. Y entonces ha sido muy emocionante, porque ha sido desde tener la idea teórica, ¿no? Literalmente aquí, ¿no? Adentro, es decir, tener una idea de cómo se tiene que generar interacción, y luego cómo esa interacción la tienes que ir bajando y cosificando al ejercicio del tutor, al ejercicio del mentor. Esa es la primera, es decir, emoción, lo puedo escribir así, porque además uno tiene una idea, se implementa, y la implementación termina siendo siempre otra cosa. Entonces uno tiene que volver a regresar a la idea, ¿no? Y volver a plantarla. Y luego las otras es tedio, por ejemplo, ¿no? O sea, uno puede escribirlo como una actividad tediosa. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que por más que uno quiera, tenga un ideal, ¿no? De cómo debe ser el tutor, de cómo debe ser el estudiante, de cómo ser los procesos administrativos, uno se da cuenta que por más que uno vaya haciendo cambios e implementaciones, hay cosas que no cambian tan rápido como uno quisiera. Y se vuelve un ejercicio difícil, inclusive hasta de resistencia. Y eso pone a prueba todas las habilidades, ¿no? O sea, todas las habilidades de uno como docente en línea, como tutor, ¿no? De comprensión, de tolerancia, ¿no? Inclusive de imaginación, ¿no? Porque uno tiene otra vez, o sea, ¿qué he aprendido en estos años? Muy simple, que la teoría educativa dista mucho, ¿no? de la realidad educativa. Y que entonces, como tengo la fortuna de dedicarme a ambas cosas, que uno tiene que ir creando imaginarios donde pases de la teoría educativa al ejercicio docente. Y ese es tal vez el paso más difícil, ¿no? O sea, ser tan buen docente como diría la teoría educativa.
de manera general ha sido una aventura. Ha sido desde, pues, aprender sobre de qué se trata, cómo es el trabajo en línea, cómo buscar tus propias herramientas también, cómo ir evolucionando en la interacción, ¿no? con las personas. Pues recuerdo, no sé, los tipos de materiales que usábamos, las plataformas que teníamos, y pues ha ido cambiando, ¿no? Creo que pues hemos ido creciendo. Los estudiantes también han ido variando, son de cultura, de visión diferente. Teníamos más estudiantes antes de estados cercanos al Distrito Federal y otros un poco más retirados, en Oaxaca y demás, y como también los estudiantes de la Ciudad de México y de la zona metropolitana son incorporando, y de otros estados donde ni siquiera hay sede, ¿no? Y mexicanos que están en el extranjero, etcétera. Entonces ha sido una aventura de aprendizaje constante, profesional y personal, ¿no? Entonces es parte como del desarrollo que he tenido, o sea, así como de las esferas importantes, ¿no? Tienes el círculo de la familia, lo personal, los amigos, lo profesional, pero no es solo en lo profesional donde para mí entra la experiencia que he tenido aquí con Suayer, sino que pues creo que pega en todas las esferas, ¿no? Es cuando entras, en mi caso, por ejemplo, que entré después de haber sido estudiante, pues era esta parte de, yo siento que voy a comprender a mis alumnos. Y te das cuenta que te faltan, bueno, en mi caso me faltaba muchísimo más todavía por aprender para poderlos comprender, ¿no? Para darme cuenta por qué a veces el alumno no continúa con su formación, por qué a veces no tiene motivación, por qué puede no llegar a este proceso, a completar el proceso de autorregulación. Entonces tuve que aprender las estrategias, tuve que idear para ver de qué manera motivar al alumno, ¿no? Entonces eso ha sido muy gratificante. El que ellos compartan, cuando ellos te quieren compartir lo que están viviendo desde sus domicilios, a los lugares donde acuden, la idea que tienen de lo que es la psicología, o por ejemplo en el caso de neurociencias, y te preguntan, ¿y para qué me va a servir esto? Todo eso te llena de aprendizajes, porque entonces les empiezas a preguntar qué idea tienen ellos. Y entonces esa pequeñita idea que tú tenías, pues se va ampliando, va creciendo muchísimo más. En la función de tutora, pues bueno, la expresión a lo mejor, ¿no? O sea, el no usar el contexto para poderte comunicar, tratar de ser claro con alguien para explicarle por escrito cómo hacer algo o demás, pues hace que cuando tú te comunicas por escrito con los otros y comprender los medios que son diferentes a tener a la persona de frente, el contexto y la historia de una serie de conversaciones que has tenido con ella, es algo que creo solo se desarrolla si trabajas así, ¿sí? ¿No? Yo he compartido también interacciones de este tipo, trabajar a distancia con otros colegas que no tienen ese tipo de experiencia y faltan, ¿no? Como que muchos apoyos para poder entender lo que quieren decir, y es muy difícil, ¿no? O sea, tener una interacción con ellos solo en la distancia, y siempre tiene que haber como más encuentros presenciales, ¿no? Y en nuestro caso no, porque no tenemos asesorías los sábados, no tenemos mini clases, nada, ¿no? O sea, hay estudiantes que nunca los hemos visto y han pasado el primer semestre, han terminado su carrera y demás, ¿no? Y hay otros estudiantes que los ves por primera vez
el día de su jornada de titulación, ¿no? Entonces, esa es una de las habilidades que como tutora la tienes que desarrollar, porque si no, no vas a poder funcionar ni dar mensajes claros con las personas que te comunicas, ¿no? Sean tus compañeros tutores o sean los alumnos. Varias. Entre ellas, desde mi punto de vista, debe de tener características, bueno, saberes propios de lo que es la psicología, por un lado. Por otro lado, los saberes propios del aspecto educativo, también saberes propios de lo que es la tecnología. Creo que esos tres saberes se pueden conjuntar muy bien y de esta manera poder ejercer de una manera adecuada. Por otro lado, también esta parte de la empatía, la comunicación, el ser flexible es algo muy importante. El saber que debe de haber una interacción entre lo que es el alumno y nuestra postura como tutores. Otra de las características es el trabajo en equipo. Considero que es muy importante, tanto con los colegas como cuando quieres estimular al alumno para que también haga trabajo en equipo. Ok. Bueno, las mismas, esto es una respuesta tramposa, ¿no? Las mismas que un docente normal, más otras. Básicamente, imprescindible capacidad de diálogo, saber dialogar. Uno, ¿por qué saber dialogar? Porque como en este sistema tenemos la medición tecnológica, ¿no? Tener habilidades para comunicar cosas, ¿no? es importante. De tal manera que, no sé, un ejemplo. Si yo quiero decir, es necesario que ustedes se pongan a trabajar en sus aulas en línea, ¿no? Y lo cambio por un verbo como plantar, ¿no? Bueno, se vuelve un ejercicio difícil donde la gente, si uno no tiene la habilidad suficiente para darse cuenta que no es un buen verbo, ¿no? Entonces uno no se da cuenta del caos que puede crear con una sola palabra. Como en la mayoría de las interacciones son escritas, ¿no? Y las menores son a través de interacciones por video, pues se vuelve imprescindible tener ejercicios de comunicación, pues no impecables, pero sí, paradójicamente, lo más simples y más concretos posibles. Por ejemplo, otra es saber que como estamos en un sistema de información, todo mensaje debe tener una respuesta, por ambas vías. Y esa respuesta puede decir, sí, estoy enterado. Es decir, que uno va aprendiendo que si un estudiante te manda a preguntar, bueno, que uno tiene que decirle, ya lo revisé. Y de la misma manera modelar al estudiante, ¿no? Que él te tiene que decir exactamente lo mismo. Porque como uno no sabe qué pasa del otro lado, ¿no? O sea, hay un muro tecnológico y uno no tiene idea, digamos, de qué pasa del otro lado, pues es difícil imaginarse, ¿no? Qué pasa y qué se interpreta. Es un poco como lo que ha sucedido hace poquito con WhatsApp, ¿no? O sea, yo usaba otro sistema de comunicación que se llama Telegram. Telegram hace ya un par de años ya tenía implementado esto de recibir el mensaje. No quiere decir que lo leyó, nada más quiere decir que recibió. En cambio yo veía, digamos, a mis compañeros que usan WhatsApp, ¿no? Y decía que viven siempre en la incertidumbre, ¿no? De saber si fue leído, si fue atendido, ¿no? Porque pues tienes el indicador de que llegó, pero eso no quiere decir que lo leyeron, ¿no? O sea, que al menos lo revisaron. Eso es a lo que me refiero, el famoso feedback, ¿no? O sea, en teoría de la comunicación, la retroalimentación es una parte esencial, aunque parezca tonto. Pero pues, si ya lo leí, sí, tú sabes que lo leíste, pero no sabes qué es el otro. Es decir, comunicar, ¿no? Retroalimentar. Y bueno, el otro es capacidad de adaptabilidad. Es decir, saber afrontar los cambios. Muy probablemente los compañeros que han estado desfilando por esta cámara pues habrán dado fe, ¿no? De cómo primero usaban pues correo electrónico, ¿no? Cómo de repente se creó una plataforma y que esa plataforma fue migrando. Y el punto es que esa es la constante. A diferencia de nuestros compañeros en presencial, en donde pues, tenemos un aula y esa aula difícilmente va a cambiar, ¿no? O sea, cambia, pero cambia muy poco. Nosotros estamos sometidos a un estrés constante, ¿no? Y eso hace que uno tenga necesario adquirir, digamos, conocimientos rápidamente en periodos muy cortos. Todo el mundo está de acuerdo que en estos 10 años, ¿no? Ha cambiado mucho, tanto que la actual, les repito, toda la parte tecnológica que nosotros escribimos básicamente es inoperante, ¿no? Y bueno, eso me parece que es otra de las áreas fundamentales, ¿no? de
un buen tutor, ¿no? Y la otra es, bueno, la que les decía, la que cualquier otro docente de la universidad tiene, interés por su disciplina, ¿no? O sea, a pesar de que la mayoría son profesores de carrera, me parece que un eje importante es el interés por la disciplina, ¿no? Por ejercerla en otro espacio, pero sobre todo por producir conocimiento. Que eso me parece que es una de las partes importantes de esta carrera y no de otras. Que bueno, que la mayoría de nuestros docentes no son profesionistas que están allá afuera simplemente cobrando por un ejercicio, sino son personas que en su tiempo libre y por interés están haciendo investigación, ¿no? Que esa es la otra parte importante de ser docente. ¿Qué características? No estamos en un cuerpo colegiado y vamos a sacar el perfil del tutor, ¿verdad? Bueno, esa igual que también te decía, ¿no? Lo del profesor. Creo que es como que también de lo que siempre estamos trabajando y siempre lo trabajamos por diferentes situaciones. O sea, si se piensa en cómo puede ser un tutor ahora, que pues ya la educación a distancia en México no podemos decir que está desde cero, hay que reconocer esa parte, y los que todavía no se suben a este tipo, también esta oferta que tiene la formación profesional, principalmente, pues ya se están tardando, ¿no? Y pues también cuando decimos para cómo debe ser un tutor, que se debe hacer cargo de ciertos módulos, pues ya le estamos agregando más especialización, ¿no? No es lo mismo encargarse de materias o de módulos teóricos que de prácticas o de seminarios de investigación y demás, ¿no? Entonces, pues siempre estamos como preguntándonos esa parte. Creo que lo podemos sintetizar en la primera que mencionaba hace rato, pues tiene que ver con esa capacidad de comunicación por diferentes medios. La flexibilidad y la sensibilidad para adaptarse y poderse relacionar con personas de diferentes edades, culturas, o más que edades, pues podríamos decir de etapas de vida. Ajá. La capacidad de comprensión y adaptabilidad a situaciones emergentes. Siempre las va a haber. Académicas, administrativas, personales, ¿no? O sea, también creo que como tutora a distancia, una ventaja de mi carrera es que somos psicólogos y entonces tal vez nos cuesta trabajo, pero creo que sí contamos pues, con mayores habilidades para tratar de hacer esa adaptación, ¿no? De las situaciones que son emergentes y que te cambian por completo el curso que pensabas darle a la impartición que das, o las actividades que tienes planeadas con tus estudiantes y que ellos también te plantean situaciones que viven muy diversas y que un accidente, nació un hijo, murió un hijo, muchas cosas, ¿no? Que se van dando en el proceso semestral en el que tú te haces cargo, ¿no? Y luego pues también están todas aquellas académicas, ¿no? La formación, estar siempre actualizado en tu área, desarrollar también pues otras actividades académicas, pues eso va a enriquecer la docencia que ofreces. En esa actualización pues no solo de tu área, pues también sobre las tecnologías, sin no dominarlas todas porque no es posible, saber buscar la información, estar informado sobre los avances, sobre lo que se puede hacer, incorporar y tener también la posibilidad del aprendizaje siempre, ¿no? Siempre estar abierto a aprender nuevas estrategias que te sirvan como tutor. Muchas. Por un lado, sabemos bien que estudiar a distancia ha sido una facilidad para muchas personas que dentro de sus comunidades o en los estados no tenían el acceso.
Entonces, por ese lado es muy bueno. Por otro lado, para personas como en el caso que yo viví, es no poder acudir a una institución de manera presencial y poder hacerlo desde tu casa o acudir a tu sede en un momento determinado. Por otro lado, bueno, lo que es el Suayet, pues te abre la puerta, ¿no? Tienes comunicación con muchas personas de diferentes formas de pensar y eso definitivamente pues es muy bueno porque aprendes. Entonces, son como complementos que se van dando, ¿no? Entre todo lo que significa esta estructura curricular que existe, saber que la parte teórica, metodológica aplicada te va a llevar finalmente a desarrollar, por ejemplo, un proyecto, a desarrollar una idea que seguramente, bueno, yo espero que así sea en muchos casos, fuiste formando desde que a lo mejor decidiste entrar a estudiar psicología. Entonces, pues, cuando tú ejerces, te das cuenta que esos aprendizajes que obtuviste en la práctica, pues es lo que estás haciendo ahora de manera profesional. Bueno, tiene bastantes, ¿no? La primera es la que más me emociona, es que la universidad por fin encontró un mecanismo para volverse nacional. Es decir, la universidad está haciendo esfuerzos desde hace como 20 años por abrir centros foráneos. Sin embargo, eso es muy costoso. Y cuando pues, mucha gente, ¿no? Entre la que me incluyo, comenzamos a presionar porque la educación en línea puede ser viable, ¿no? Y confiable, entonces se abre un área de oportunidad interesante, que es volver a tener el liderazgo nacional en las licenciaturas, porque la universidad en algún punto, supongo que fue una decisión consciente, abandonó las licenciaturas para tomar como bandera y punta de lanza los posgrados. Suayet lo que representa es un parteaguas de volver a retomar el liderazgo, digamos, en disciplinas a nivel licenciatura, ¿no? Y que me parecen interesantes. Esto, digamos, ha sido muy complejo porque en cada estado donde se tuvo que implantar Suayet o donde se piensa implantar, siempre tiene que haber una negociación respecto a qué ofrecer. Por ejemplo, lo sé de primera mano, ¿no? Que no se han ofertado todas las licenciaturas en todos los centros porque esa negociación depende de cada estado. Entonces, no, aquí no me vengas a poner psicología, porque si la universidad, con mayúsculas, ofrece esta carrera, pues nos deja sin matrícula a las universidades estatales locales. En fin, esa es la primera que me parece muy interesante. La siguiente, y les decía que pero eso tiene que ver con mi sesgo, es que es un área de oportunidad fantástica para bajar la teoría a la práctica. O sea, yo no puedo dejar de pensar que hace yo pues, casi 20 años, ¿no? Literalmente mendigaba población. Si tenía que ir a mis grupos, ¿no? A decir, por favor, dense la oportunidad de usar el cómputo, ¿no? Y en cambio, hoy cuando veo que tenemos 3.000 estudiantes, ¿no? 140 profesores, y que simplemente están interactuando y haciendo cosas, ¿no? Pues no puedo dejar de pensar que es un área, pero en realidad para comprender qué es lo que está pasando en la virtualidad en los espacios formales. Bueno, y la última es que esto ha permitido, ¿no? Ir consolidando la virtualidad disciplinar. Es decir, lo que hoy tenemos, ¿no? No solamente en este Suayet, sino en otros Suayet, es, digamos, a docentes que se dedican al derecho de la virtualidad, se dedican a la psicología de la virtualidad, que se dedican al diseño de la virtualidad. Y eso abre las puertas al futuro, a lo que nuestros hijos vivirán. Es decir, nosotros ya tenemos vidas que se dividen entre lo real y lo virtual. Y todo eso es una realidad, una sola realidad. El punto es que cuando uno venía hace 15 años a decirles es que eso es una sola realidad, la gente no nos creía porque no tenía un elemento, ¿no? disciplinar que lo explicara. Hoy en día lo que tenemos son muchos profesores que hablan de la virtualidad. Y eso me parece otro de los elementos relevantes de lo que ha estado sucediendo aquí. Es decir, no se reduce solamente a los 10 años de este proyecto, sino se reduce a toda una generación docente que está sembrando para el futuro, ¿no? ¿De qué será ese futuro? No tengo ni idea, ¿no? O sea, si algo me ha enseñado esto en este poquito tiempo es que uno no puede hablar del futuro lejano, ¿no? Porque es tan difícil predecir en esta época, pero solo sé que en este momento, ¿no? Nosotros como generación representamos la universidad del futuro, es decir, la universidad va a ser virtual. Seguirá existiendo nuestros bonitos salones y nuestros espacios presenciales, pero el dominio lo tendremos la virtualidad, lo podemos ver en la matrícula, ¿no? Ya casi alcanzamos, digamos, los niveles máximos en esta institución y espero yo, ¿no?
que así sea. Es decir, lo que nos hace falta es elevar nuestra calidad educativa, pero eso es otro tema. Las fortalezas de Soayet son la distancia. Sí, la fortaleza en términos de la distancia es que pues permite ser una oferta que alcance a más personas, que sí requiere una infraestructura específica, ¿no? Pero no requiere la de las aulas, la de esos espacios, sí requiere las otras de hospedaje y de tener la seguridad y los servicios en línea. Ajá. Y bueno, nuestra universidad pues cada vez tiene más de ello, ¿no? Tenemos una en línea y ya sus canales de video y otros recursos que se van enriqueciendo. O sea, por ejemplo, la biblioteca, cuando iniciamos nosotros, pues no existía como tal. O sea, ellos son universitarios, pero no podían venir nuestros alumnos de Oaxaca aquí a la biblioteca, ¿no? Y la biblioteca de la UNAM no tenía tantos recursos en línea. Ahora contamos, primero tenemos un token y luego ya tenemos Video UNAM, y entonces con una cuenta desde tu casa, desde el café internet, desde la computadora única que está en el municipio de tu comunidad, puedes conectarte en internet a un acervo bibliográfico muy grande, ¿no? Y la modalidad a distancia fortalece que pueda llegar a más personas, ¿no? La posibilidad de estudiar, pues es una posibilidad para seguir estudiando para profesionistas o gente que nunca pudo concretar estudios profesionales, o chicos que de otra manera no podrían realizarlo, ¿no? Eso también es una de las fortalezas, ¿no? Es una oferta abierta a esta parte. La otra es la gama tan amplia de interacciones que se puede tener con los estudiantes. Otra de las fortalezas es solamente valorada por quienes ya viven su formación así. O sea, si tú como tutor ya también te actualizas así, ¿no? De esa manera a distancia, y vives algunas cuestiones igual en línea, solamente así puedes entenderlo como fortaleza. Si no, podría ser como una dificultad, pues tiene que ver con los momentos, ¿no? Las ciertas barreras se acaban y entonces uno tiene que ponerlas, por ejemplo, los tiempos, ¿no? Puede ser más inmediata que en el salón de clase, ¿no? El espacio de aprendizaje. ¿Qué tan inmediata es? Como los actores lo determinan. A veces somos tutores que nos conectamos muchas horas en la noche y entonces tu estudiante sabe que rápido te puede localizar ahí. Hay otros que no se puede los fines de semana, pero también hay otros que sí. Eso solamente se puede dar, esa libertad solamente se puede dar en un sistema a distancia. Las otras sí la tenemos en presencial, no son barreras, son la circunstancia que te plantea el asistir a clase en un cierto horario y ciertos días, ¿no? Y acá esa posibilidad la dan los actores, esos los que estén en interacción, ¿no? Profesor-alumno o entre alumnos que crean su espacio de su comunidad de aprendizaje o se relacionan entonces para trabajar cómo ellos se organizan, o tú también con los académicos, ¿no? Creo que esas son de sus fortalezas. Son varias, pues por un lado la docencia, por otro lado trabajar en instituciones, puede ser en instituciones públicas, en instituciones privadas, realizar el trabajo multi e interdisciplinario, evidentemente hacer investigación para aquellas personas que tienen gran interés en hacer investigación, pero además yo encontré algo muy bueno dentro de lo que es Soayet, ¿no? Y que te brinda esas áreas de oportunidad, que sería la función social
que es la función social asignada en las instituciones de educación superior. Esta parte de dar a la comunidad, ¿no? Das con tus conocimientos, pero además también implica esta parte de la investigación, la docencia y el ampliar el conocimiento, ¿no? El difundir. Entonces, pues las áreas son muchas. El chiste es saber hacia dónde tienes tu visión y qué es lo que quieres hacer. Ok. Bueno, es que te decía que en realidad está muy vinculado, o sea, el área de oportunidad es permanente. O sea, yo no dejo de pensarlo, les decía, con ojos teóricos, porque las tecnologías están cambiando rápidamente. Lo que pasaba en los contextos educativos es que los educadores somos muy pasivos y siempre estamos reaccionando a lo que está disponible tecnológicamente. Y se nos ha olvidado que nosotros también podemos producir tecnología. No tecnología dura como el hardware, ¿no? Pero sí tecnología educativa. Por ejemplo, una que está latente en nuestro sistema, en nuestro querido sello, la forma de evaluar. Venimos de hace 10 años en donde yo me siento culpable de eso, ¿no? O sea, yo junto con otra persona que se llama Alfonso Bustos, pues redactamos el modelo 1-1, porque el modelo 1-1 era lo que en ese momento nos prometían y nosotros asumimos como viable y confiable. Sin embargo, como no teníamos idea del crecimiento exponencial de esto, ¿no? Que íbamos a pasar de tener 100 estudiantes a 3.000, pues tuvimos que ir, bueno, nosotros como generación, ¿no? Y las gentes que se dedican a esto, a ir pensando en nuevos mecanismos. Bueno, hoy está de moda, y no es que sea una moda, es que es algo que ha demostrado que sirve, es la coevaluación, la evaluación entre pares. Porque digo, en teoría, pues el experto que ayuda al novato, ¿no? Y que luego se intercambian los roles. Eso es hoy una realidad. Pero, por ejemplo, incentivar, ¿no? Su uso en el sistema es difícil. Porque pues, hay reacciones respecto de por qué vas a evaluar así. Yo prefiero un examen. ¿Cómo vas a usar un taller? Es decir, hay una serie de resistencias, pero estas resistencias son parte de las habilidades docentes. Uno tiene que ser comprensivo y darse cuenta que estamos en un cambio constante, que nuestra docencia está sometida a un cambio constante, y me parece que ese es un área de oportunidad enorme, porque si lo que nosotros podemos es acostumbrarnos a nosotros como tutores a ir reflexionando sobre nuestra práctica docente y a ir generando innovación, no solamente cumplimos la meta de generar mejores mecanismos para enseñar y por tanto aprenderlo, sino también podemos irnos profesionalizando y crearnos un halo, ¿no? de expertez, no solamente en nuestra área, en la psicología, sino también en el ejercicio, ¿no? de la virtualidad. Y esa se me hace muy importante porque no tiene que ver con lo administrativo, no tiene que ver con cosas más inmediatas, sino tiene que ver con nosotros como docentes, como tutores, dentro de otros 10 años, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿cómo nos vemos independientemente de lo tecnológico? ¿Cómo nos vemos, digamos, pues ya como actualmente están nuestros, ¿no? Pues mis profesores, ¿no? O sea, estos que me dieron docencia presencial, ¿no? Es decir, ese es el punto, nuestra área de oportunidad es esa, es decir, este es el momento para reflexionar sobre un modelo educativo. Lo que tiene nuestro Swayel de psicología es que, en mi opinión, tiene una buena implementación tecnológica, pero carece de un modelo, por ejemplo, de tutor. Es decir, todos pensamos en que hay que ejercer la tutoría y cuáles son las características generales de un tutor, pero no nos hemos detenido a pensar y sobre todo escribir, ¿no? sobre qué es lo que esperamos de un tutor. Y eso nos resolvería un montón de problemas. Por ejemplo, pues la evaluación del tutor. Si yo tengo un imaginario de qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que incentivar, pues en consecuencia yo puedo generar indicadores que me ayuden al ejercicio docente. Pero de la misma manera podemos generar un modelo del estudiante, ¿no? Es decir, qué es lo que esperamos de él y entonces generar evaluaciones justas, no solamente sobre la disciplina, sino su ejercicio. Esto es lo que yo bromeo, ¿no? Que es evaluar la garra y la entrega. Es decir, al atender el proceso uno puede evaluar la garra y la entrega, es decir, qué tantas ganas le echó respecto a qué. Pero si yo no reflexiono respecto a esas cosas, ¿no? No lo tengo claro. Ese es un área de oportunidad, me parece enorme, ¿no? Y que no tiene que ver con lo tecnológico. Tiene que ver con, independientemente de la tecnología, qué es lo que yo hago, ¿no? Para enseñar y aprender. De las áreas de oportunidad, pues también tenemos, podrían ser en cuanto,
creo que depende mucho de hacia dónde se quiera dirigir, ¿no? Creo que ya es una posibilidad tener licenciaturas a distancia. Me parece que lo que falta pues también son los posgrados, ser un poco más abiertos a tener mayor pues actividad para ofrecer, ¿no? Más formación, bueno, para continuar posgrados en este tipo de modalidades. Todavía existe un escenario muy amplio para la UNAM, que ya otras universidades lo hacen, ¿no? Entonces, falta que se extienda la riqueza de sus posgrados a través de la modalidad a distancia. Dentro de las mismas carreras a distancia, todavía falta mucho que tenga sus propios tiempos y mecanismos en los procesos administrativos. Por ejemplo, ya se han ido logrando varios, ¿no? Muchos de ellos, pero a veces, no sé, los alumnos luego todavía se preguntan pues que hay como una estructura administrativa que no les posibilita ir avanzando de cierta manera, ¿no? Entonces en esa parte pues a veces sí, nuestra carrera pues tiene su semestre y que cumple con el mismo semestre escolarizado, ¿no? Entonces a lo mejor en estructura administrativa hay falta todavía que se innove, ¿no? Para poder ir acorde a esta forma de estudiar tan abierta. El poder ir avanzar más rápido en tus materias, etcétera, ¿no? En esa parte creo que es, ¿no?, donde podemos todavía trabajar. A los alumnos, principalmente, que no se desmotiven, ¿no? A veces es muy pesada la carga de trabajo, a veces las lecturas o el sentir, hay alumnos que dicen, es que yo siento que nadie me escucha, ¿no? Siento que estoy solo, y no es así. Lo importante es saber que lo que es el sistema tiene un sentido de corresponsabilidad, es decir, no nada más es el tutor, también es el alumno, ¿no? Entonces, para los alumnos va eso. Si tú no tienes contacto con tu tutor, búscalo. Y si el tutor por alguna razón no te contesta y tú tienes una duda, pues bueno, también existe esta parte que nosotros tenemos de poder buscar, ¿no? Esa información, de poder indagar más, de aprender más. Además, bueno, pues somos parte de lo que es la comunidad UNAM, entonces es muy grato saber que eres alumno de la UNAM. Y eso es pues así como, es un orgullo, ¿no? Entonces para el alumno es esa parte, ¿no? Siéntete orgulloso de estar en la máxima casa de estudios y sobre todo brinda todo lo que puedas brindar y aprovecha todos los aprendizajes que puedes obtener. En el caso de la comunidad de tutores, de personal administrativo, pues tenemos un reto muy grande, ¿no? Son 10 años. Creo que hemos ido creciendo bastante y pienso que vamos a crecer todavía muchísimo más. Entonces tenemos que esforzarnos más, hay que dar todavía más de nosotros y por supuesto que lo podemos lograr. Bueno, pues un poco lo que he venido discutiendo, ¿no? Que a mí me parece otra vez muy emocionante, ¿no? Porque si hay algo claro en nuestro ejercicio docente, es que el cambio va a seguir. Es decir, la ventaja del SUAYED es que está sometido a tal presión tecnológica que eso nos va a hacer que estemos dando tutoría distinta dentro de 5 años. Y entonces que eso es una fantástica oportunidad. Uno, porque nos permite a nosotros, ¿no?, reducir la probabilidad de tener Alzheimer en la adultez, ¿no? Sí, porque vamos a estar en ejercicio cognitivo constante. y entonces que es una buena oportunidad para reflexionar en dónde estamos a pesar de los cambios tecnológicos, ¿no? Y por lo tanto ir diseñando una ruta de acción para dónde queremos estar en 10 años. Y repito, independientemente de la tecnología, porque aquí lo que importa es pues, el imaginario de lo educativo, ¿no? Es decir, cómo queremos enseñar la psicología, ¿no? Inclusive es un buen momento para reflexionar si lo que hicimos es lo correcto. Porque creo yo que también se vale equivocarse. Y sobre todo se vale reconocer los errores.
les decía, yo reconozco que fue un error sentarse en el modelo 1 a 1, ¿no? Claro, yo no tenía las herramientas cognitivas, ¿no?, ni las lecturas teóricas para poder imaginarme otra cosa. No me podía imaginar el futuro. Pero ahora que lo he visto, ¿no?, o sea, ahora estoy en el futuro, a mí me parece que reconocer los errores, ¿no?, y construir sobre ellos es el mejor ceremonia de conmemoración que nos podemos hacer. Es decir, invertir en nosotros, ¿no? Espero que todos nosotros estemos dentro de 10 años, ¿no?, y ir planeando nuestro futuro, porque el futuro se puede diseñar. Lo que uno tiene que hacer es lo suficientemente inteligente para, cuando uno ve que ese futuro no se va pareciendo a lo que uno había pensado, reestructurarlo, ¿no?, y replantearlo. Entonces, pues felicidades y a trabajar en nuestro futuro. ¿Quisieras agregar algo más? Sí, claro. Bueno, la otra es, en verdad, a pesar de que yo no pertenezco a la generación inicial, pues yo siento a Soyet como propio, ¿no?, porque tangencialmente, o sea, desde su planeación, inclusive desde espacios de toma de decisión, he colaborado para construir este y otros Soyets. Y por tanto, les repito, me emociona mucho, ¿no?, el poder ser parte de la celebración, ¿no?, y sobre todo poder colaborar en su construcción, en su diseño. Entonces, repito, la mejor manera que tenemos de festejarlo es trabajando. Gracias. ¿Qué mensaje a la comunidad Soyet? La comunidad Soyet entendida como los estudiantes, los tutores, los administrativos, que se le conoce como coordinación de educación a distancia, y todos los que están ahí involucrados, todos los funcionarios y todos los que les toca también pues trabajar las demás carreras, pero también una a distancia, por ejemplo en Iztacala, ¿no?, que somos la única carrera así, pues que es la primera década. Ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho Soyet, desde si así se toma una foto de las herramientas, los recursos que teníamos, los profesores, ¿no? Si les tomas una foto del primer día a cómo está uno ahorita, todo ha cambiado. Creo que en ciertas etapas más lento y en otras más rápido, y hemos ido aprendiendo mucho, ¿no? Y lo que yo veo es que pues todavía falta bastante, entonces todavía toda esa comunidad puede respirar para seguir avanzando, porque yo sí pienso que va a seguir creciendo y haciéndose más sólida, ¿no? Porque no es pues una situación particular de una escuela que tenga una carrera a distancia, sino que es una oferta que a nivel universidad, a nivel país, y sabemos en escenarios internacionales, va a seguir ampliándose, ¿no? Y esto tampoco quiere decir que pues las otras modalidades desaparezcan, sino que existan más opciones, ¿no? Y estos 10 años son esa opción de formación, ¿no? Entonces ya son 10, pero pues yo sí pienso que vienen más. Entonces pues tenemos que echarle ganas, toda esa comunidad y todos aquellos estudiantes que también ya pasaron por aquí. Les puedo decir que ese número de cuenta que ya sacaron en la universidad ya no caduca, y es su sello universitario para cuando quieran regresar a saludarlos. ¿Quisieras agregar algo más? Pues muchas felicidades por 10 años, para los que los cumplen así como tal 10 años, para los que se incorporaron en el camino también son sus 10 años, y pues muchas felicidades a todos y vamos a seguir trabajando.